Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí empieza El Mundo Ahora por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. En Asunción, los países del Mercosur y la Unión Europea firman el histórico pacto de libre comercio entre los dos bloques. El presidente de Paraguay y la presidenta de la Comisión Europea celebraron el pacto que aseguran elige el libre cambio sobre los aranceles y las alianzas sobre el aislamiento. Conectamos con nuestra corresponsal. El presidente Donald Trump informó aranceles a varios de los países europeos por su oposición al control estadounidense sobre Groenlandia. El mandatario dijo que las tarifas sobre Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia se aplicarán desde el 1 de febrero. Entre tanto, hay protestas en las calles danesas. Israel dice que el anuncio de Estados Unidos sobre una administración tecnocrática de transición para Gaza no fue coordinado con ellos y que contradice la política israelí. La llamada Junta de Paz supervisará el gobierno temporal en el enclave palestino y ya se conocen varios nombres que la integrarán. Vamos a empezar en Paraguay, donde los países del Mercosur y la Unión Europea se reunieron para firmar el pacto de libre comercio entre los dos bloques. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró el mayor acuerdo de libre comercio del mundo, que representa el 30% del PIB mundial y crea un mercado de 700 millones de personas. Y en sus propias palabras, con su firma se elige el libre cambio sobre los aranceles y las alianzas sobre el aislamiento. Por su parte, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, destacó el diálogo y la cooperación entre los dos bloques, aunque lamentó que se pudo hacer más. Parecería ser que últimamente las palabras han perdido un tanto su valor y usamos con ligereza muchas veces los calificativos. Pero hoy no es el caso. Estamos ante un día verdaderamente histórico, largamente esperado por nuestros pueblos, una jornada que marca un hito al unir dos de las regiones y mercados más importantes del mundo, Europa y Sudamérica. Bienvenidos sean entonces a esta cuna de la integración para presenciar un hecho sin dudas histórico, la firma de un acuerdo que demuestra que el camino del diálogo, la cooperación y la fraternidad es el único camino. Este acuerdo envía un mensaje muy fuerte al mundo, refleja una elección clara y deliberada. Elegimos un comercio justo por encima de los aranceles, elegimos una asociación productiva y a largo plazo por encima del aislamiento y sobre todo pretendemos ofrecer beneficios reales y tangibles a nuestra gente y a nuestras empresas. Bien, para ampliar, conectamos a esta hora con nuestra corresponsal Flavia Borja, quien se encuentra en el Teatro del Banco Central de Paraguay. Flavia, muy buenas tardes para usted. Cuéntenos qué podemos destacar del discurso de los mandatarios y de la firma del acuerdo. Muy buenas tardes, así es, acaba de culminar esta firma de acuerdo y podemos destacar muchas cosas, pero en líneas generales lo que más resalta es el que todos y cada uno de los mandatarios que intervinieron desde los distintos países resaltaron el aspecto político de este acuerdo firmado hoy en Asunción. ¿En qué sentido? En que este acuerdo representa el multilateralismo, representa el diálogo, representa la apertura de los países y una elección hacia la cooperación, hacia la integración, en lugar de elegir la tensión, la violencia, la dominación y las amenazas como estrategia. Dijeron que por supuesto la integración permite potenciarse a todos los países en diferentes sentidos y no significa un riesgo para el temor que genera hacia algunos sectores. Todos y cada uno de los mandatarios resaltaron este aspecto político y por supuesto también hablaron de las oportunidades económicas que representa este acuerdo para cada uno de sus países. Ursula von der Leyen incluso usó la figura de un escritor paraguayo que vivió muchos años en Europa, Augusto Roa Bastos, uno de los más grandes escritores paraguayos en todos los tiempos, y mencionó que esa ida de Augusto Roa Bastos a Europa fue una oportunidad para que una persona de aquí contribuya llevando la cultura, el idioma de esta región, y usó esto como una figura representativa
narrativa de cómo esta migración de un paraguayo sirve para integrar a dos naciones y no para separarlas. También destaco que en el caso del Brasil destacaron que el acuerdo va a propiciar el empoderamiento de las mujeres y las niñas porque tiene un componente justamente de género. Asimismo, otros líderes como el de Uruguay destacaron que el crecimiento económico y el desarrollo sostenible pueden ir de la mano, que Uruguay es un ejemplo de eso. Otro destaque que se puede mencionar es lo que dijeron los presidentes de Panamá y de Bolivia. En el caso de Bolivia, por supuesto, dieron la solidaridad y en el caso de Panamá pidieron no olvidar a Venezuela. Flavia, escuchábamos entonces los discursos de los mandatarios y veíamos, por supuesto, también la firma del acuerdo. ¿Qué se espera entonces para el resto del evento? Bueno, en este momento ya va a haber una conferencia de prensa que inicia inmediatamente para seguramente tener las preguntas de los medios, de los periodistas y las periodistas que estamos apostados aquí, tanto de medios internacionales como locales, y posteriormente se ofrecerá un almuerzo en el Palacio de Gobierno aquí en Asunción a los mandatarios, representantes de las delegaciones, por supuesto, aunque ya a esa etapa del evento no tendremos acceso desde los medios de prensa. Es un poco la agenda que se espera, no se descarta que, por supuesto, en ese contexto el presidente Santiago Peña de Paraguay tenga reuniones bilaterales también con sus pares, así que a partir de este momento, luego de la conferencia de prensa que se dará ahora, no se espera una agenda, digamos, muy formal y muy ya cargada, sino ya una cuestión más distendida y de confraternización justamente entre los presidentes de esta región y, por supuesto, los representantes de la Unión Europea. Sí, en rueda de prensa que estaremos emitiendo aquí en France 24. Flavia, muchas gracias por este reporte desde Paraguay. Es que la firma del acuerdo generó una nueva ola de manifestaciones de agricultores europeos, esta vez en Alemania. Cientos de trabajadores agrícolas llegaron con sus tractores hasta Berlín criticando las políticas alimentarias del gobierno del canciller Friedrich Merz y cuyos efectos, según dicen, se verán agravados por este pacto comercial que conduciría a un aumento de las importaciones baratas de productos provenientes de América del Sur. Cambiamos de tema. El presidente Donald Trump informó aranceles a varios de los países europeos por su oposición al control estadounidense sobre Groenlandia. Las tarifas serán impuestas sobre Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia desde el 1 de febrero. Entre tanto, en las calles de Copenhague, miles de personas se reunieron para denunciar las ambiciones territoriales de Donald Trump sobre Groenlandia. Veamos el informe. Una oleada de manifestantes desafió el frío de Nuuk, Groenlandia, con banderas y pancartas con mensajes claros para Donald Trump, como Groenlandia no se vende. Manifestantes también llenaron la plaza del ayuntamiento de la capital danesa, Copenhague, para mostrar su oposición a los planes del presidente de Estados Unidos. En las pancartas, consignas antiimperialistas y parodias humorísticas. Entre los presentes, muchos tienen familia en Groenlandia. La angustia y el miedo por lo que va a pasar con nuestra forma de convivencia, pero sobre todo por lo que va a pasar con mi familia en Groenlandia. ¿Cómo van a hacer para quedarse allí? ¿Van a tener que marcharse? ¿A dónde irán cuando eso ocurra? Estos últimos días han sido difíciles y hemos recibido amenazas del presidente estadounidense. Por eso, el hecho de que tanta gente venga a mostrarnos su apoyo y de que no estemos solos es muy significativo y al mismo tiempo demuestra que estamos unidos, que tenemos algo a lo que aferrarnos. Eso nos da apoyo y fuerza. Desde su regreso al poder en enero de 2025, Donald Trump menciona regularmente la toma de control de la isla ártica por su posición estratégica y sus importantes reservas de minerales. El viernes incluso amenazó con aumentar aún más los aranceles a cualquiera que se opusiera a su proyecto. Vamos ahora con noticias de la Franja de Gaza. Israel dijo que Estados Unidos no coordinó con ellos el anuncio de una administración tecnocrática de transición para la Franja de Gaza. La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que dicha medida contradice la política israelí y que abordarán el asunto con el secretario de Estado estadounidense. Entre tanto, Turquía, Argentina, Egipto y Canadá dijeron haber recibido la invitación del presidente Donald Trump para hacer parte de este grupo. El recién nombrado jefe de este comité se reunió en Egipto este sábado con el jefe de la inteligencia egipcia. Revisemos quiénes conformarían la junta presentada por Estados Unidos.
Estados Unidos mueve sus fichas para conformar la nueva Junta Ejecutiva de Gaza, en conformidad con la puesta en marcha de la segunda fase del plan de 20 puntos ideado por la administración Trump y secundado por Israel, Hamas y las potencias árabes. Este viernes la Casa Blanca publicó los nombres de las personas que estarán a cargo de supervisar las labores del Comité Nacional para la Administración de Gaza, entidad a la que Hamas deberá entregar el control de la franja y que será liderada por Ali Shattah, un exministro de la Autoridad Nacional Palestina. Cada integrante de la Junta Ejecutiva supervisará una cartera definida fundamental para la estabilización y el éxito a largo plazo de Gaza, que incluye, entre otros, el fortalecimiento de la capacidad de gobernanza, las relaciones regionales, la reconstrucción, la atracción de inversiones, la financiación a gran escala y la movilización de capital. El organismo directivo estará conformado por 11 personas, entre las que se encuentran el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el ex primer ministro de Reino Unido, Tony Blair, el yerno del presidente Trump y empresario Jared Kushner, el director ejecutivo del fondo de inversiones Apollo Global Management, Mark Rowan, y representantes de Turquía, Emiratos Árabes y Egipto. Sumado a esto, la Casa Blanca anunció que el diplomático búlgaro Nikolai Mladenov tendrá el cargo de alto representante para Gaza, mientras que el mayor general de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Jasper Jeffers, tendrá la labor de comandar la Fuerza Internacional de Estabilización, el organismo que será el encargado de desarmar a Hamas y velar por la seguridad de los civiles palestinos. Pasamos ahora a Irán. El líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Ali Jamenei, arremetió contra Estados Unidos e Israel por las protestas que se extendieron por más de 2 semanas y que se han visto reprimidas por las autoridades que dijeron tener la situación bajo control. Jamenei también reconoció que se produjeron miles de muertes en el marco de estas manifestaciones, más de 3.000 según registraron organizaciones defensoras de derechos humanos. Consideramos al presidente estadounidense culpable, tanto por las víctimas como por los daños y perjuicios causados y por las calumnias que profirió contra la nación iraní. Los estadounidenses planearon y actuaron. El objetivo de los estadounidenses, y lo afirmo clara e inequívocamente, con más de 40 años de experiencia en la República Islámica, es arrasar con Irán. En la frontera entre Irán y Turquía, las salidas de iraníes de su país han continuado este sábado, aunque los números se han mantenido bajos. Nuestro corresponsal en Turquía, Adrián Rocha, pudo hablar con algunos iraníes recién llegados a Turquía. Más información en el siguiente reporte desde la frontera. La gran mayoría de los iraníes con los que hemos podido hablar durante los últimos días que cruzaban la frontera entre Irán y Turquía, sobre todo evidentemente en dirección a Turquía, hablaban de una desazón enorme por un futuro que ahora mismo se ve tan negro como incierto después de que el gobierno iraní de la República Islámica, liderada por el ayatolá Ali Jamenei, consiguiese sofocar y derrotar las protestas que tomaron todo el país desde el pasado 28 de diciembre hasta hace apenas unos días. Esa sofocación, sin embargo, ocurrió a base de muertes, matanzas y violencia policial extrema, sobre todo durante los días 8 y 9 de enero, los jueves y viernes de la semana pasada, cuando desde entonces, de hecho, Irán cortó todo acceso a Internet en todo el país, algo que sigue aún vigente más de 9 días después. Muchos de los iraníes que hemos podido hablar así hablaban incluso de esta desazón, sobre todo porque no ven que una intervención internacional, como se rumoreaba en los últimos días, pueda llegar a cambiar este régimen que ha ganado claramente en contra de estas últimas protestas que han supuesto el jaque más importante en contra de la República Islámica desde la guerra contra Irak entre 1980 y 1988. De hecho, una de las iraníes con las que me he podido hablar estos días nos aseguraba incluso que la mejor forma de poner en problemas a este régimen de forma internacional y la mejor forma de ayudar a los iraníes que están luchando contra este régimen no es una intervención militar que solo serviría para que los seguidores de la República Islámica estén aún más fervientemente apoyando a la República Islámica, sino que el país y todo el mundo entero, tanto Estados Unidos como Europa, levanten sus sanciones internacionales que ahogan la economía iraní, y no solo la economía iraní, sino la gran parte de los iraníes, muchos de los cuales, la mayoría, según nos cuentan algunos de ellos, está en absoluta contra de este régimen que, dicen ellos, ha secuestrado el país durante los últimos años. En Uganda, Yoweri Museveni fue reelegido para un 7º mandato presidencial. El político de 81 años lleva en el poder desde 1986. La Comisión Electoral del país africano anunció los resultados, que son rechazados por la oposición, que denuncia un fraude masivo. Más temprano, antes de conocerse los resultados de las elecciones celebradas el jueves, el cantante y líder opositor ugandés Bobi Wine anunció que logró huir del ejército y de la policía, cuyos elementos habrían asaltado su casa y mantendrían a su esposa y familia bajo arresto domiciliario. La policía niega estos hechos.
Y cerramos en Ámsterdam, donde se celebra el Día Nacional del Tulipán. Miles de personas se reunieron en la famosa Plaza Museumplein de la ciudad para recolectar sus propios tulipanes de un jardín gratuito en el que los productores locales instalaron 200.000 flores para marcar el inicio de la temporada del tulipán. Países Bajos es el mayor productor mundial de tulipanes cortados y solo en 2025 se produjeron 2 millones de tallos. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.